Espíritu Santo. En esta tarde, Padre eterno, Padre amoroso, Espíritu de Dios, yo me pongo en tus manos y pongo esta congregación en tu mano preciosa, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor, mi Dios amado. Tú eres el invitado de honor en esta tarde, en esta iglesia, en este lugar. Yo te pido de tu respaldo, Padre, de tu resguardo. Yo te pido, mi Dios amado, que seas tú respaldándome en la palabra, Padre. Que seas tú hablando palabra viva, palabra edificadora a través de mí, Señor. Porque yo reconozco a cada día, a cada momento y a cada segundo, Padre, que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo, Padre. Señor maravilloso, a ti te plació ponerme aquí enfrente. Señor Jesucristo, yo te doy gracias y te pido me ayudes en esta tarde, Padre. Que sea una vasija que tú me llenes, Padre. Que mis hermanos sean vasijas que tú llenes, Padre, con tu aceite, con tu palabra en esta tarde, mi Dios amado. Que no nos vayamos vacíos, Padre. Que nos vayamos llenos de tu palabra, de tu presencia, de gozo en nuestro corazón, bendito Dios. Porque venimos a adorarte, porque venimos a alabarte, porque venimos a glorificar tu santo y maravilloso nombre. Manifiéstate con gran poder y autoridad, Padre, en esta tarde. Te doy gracias, eterno, amado de mi alma. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes 13:1, hermanos. Vamos a buscar la palabra del Señor. Primera de Reyes 13:1. Vamos a esperar un ratito a los hermanos y vamos a continuar. ¿Ya lo tenemos, hermanos? ¿Y cómo dice la palabra del Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judea a ver. El que dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Bueno, nos podemos sentar y vamos a glorificar el nombre y a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahí por ahí atrás quiero que me ayuden alguien con los niños, que pongan atención, que no distraigan por lo menos a los que están poniendo atención. Y dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a ver. Él y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Dice, he aquí que un varón vino. ¿Qué dice? He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino. Amén. ¿Qué dice? Vino. Dice, de Judea a ver el que estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo al altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josaías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Dice, y aquel, denle lectura, hermanos, fuerte. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramarán. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que vino un varón de dónde? ¿Le leyeron ahí? ¿De dónde vino el varón? De Judea. Y dice que vino a profetizar a este lugar. Porque dice la palabra del Señor que en aquel lugar se quemaba incienso sobre los altares. Y dijo Jehová que viniera aquel varón de Dios. Dice que era un profeta de Dios, un varón joven que el Señor Jesucristo trajo a aquel pueblo para que profetizara. Amén. Amén. Y dice la palabra, dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo al altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josaías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarás huesos de hombres. Dice, aquel mismo día dijo una señal diciendo, esta es la señal de Jehová
hablado, he aquí que el altar se quebrará, la ceniza sobre él se derramará. ¿Y qué dice? Que ese altar se quemará, se quebrará. Amén. Dice la palabra del Señor que Jehová mandó a aquel varón de Dios para decirles que ese altar se quebraría, porque al Señor Jesucristo no le estaba pareciendo ni le parecía lo que se estaba haciendo en aquel pueblo. Amén. Y muchas de las veces Dios tiene escogidos en aquel lugar, pero muchas de las veces tenemos que traer a gente de otro lado. Dice la palabra de Dios que Él trajo un varón de otro lado, un siervo de Cristo. Dice la palabra que aquel siervo era un varón joven, un profeta joven. Dice la palabra, dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar del Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: préndele más. La mano que había extendido contra él se le secó. Dice, cuando el rey de Jeroboam, ahí hermano, cuando el rey de Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había venido para hablarles, que había venido para profetizarle, que a Dios no le parecía lo que se estaba haciendo en aquel lugar, dice que el rey se levantó contra aquel varón de Dios, hermanos. Y dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra él al altar de Bet, él extendió su mano desde el altar y dijo: préndele más la mano que había, dice, préndele más, dice, más la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Y qué dice la palabra? Que el rey que levantó la mano contra aquel siervo de Dios, que dice, no la pudo levantar. Amén. Amén. Porque aquel siervo traía palabra de Jehová, palabra de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Y cuando Jehová habla, hermanos. Cuando Jehová te manda, hermanos. Gloria a Dios. Dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Porque el varón había dicho que se derramaría, que se quebraría el altar, hermanos. Amén. 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 Dale un fuerte aplauso al que vive el reino. Porque el Padre dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Dice el número 6, ¿quién lo tiene? Gloria al que vive. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Gloria al que vive. Dice, entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, dice, pero si él hizo mal contra ti, Jehová, pero si él hizo tal contra mí, y nosotros queremos mandar mal contra aquel varón en nuestra propia prudencia. Pero dice la palabra que aquel varón de Dios fue conmovido a misericordia y le rogó al Padre Jehová de los cielos para que la mano fuera restaurada del rey, para que se le volviese a restaurar la mano a Jehová de los... Ay, perdón, gloria a Dios, a ese varón. Amén. Amén. Reprendemos al diablo, hermanas, nos está perturbando, gloria al Señor. Dice, y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa. Aguas, pongan atención lo que va a decir la palabra. Dice, y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa. Dice, y comerás y yo te daré un presente. Dice, pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo.
ni me comería pan, ni bebería agua en este lugar. Quiero que le dé lectura al número 9. Gloria a Dios, gloria a Porque Dios. así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Que ya el varón había sido advertido, porque Jehová le había dicho: ni comas ni bebas en aquel pueblo. Dice: ni regreses por el camino por el que tú llegaste. Dice la palabra. Dice: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por camino que fueres, por el camino que fueres. Gloria a Dios. Dice: regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a ver. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que Jehová lo mandó a aquel pueblo, lo mandó no sé a aquel pueblo, a aquella ciudad, a donde tú quieras, donde dice la palabra, pero la palabra de Jehová dice que le especificó algo, hermano. ¿Qué le especificó? ¿Qué le especificó, hermanos? Que no comiera ni bebiera. Gloria a Dios. Pero dice que el rey, como vio que era palabra de Jehová la que el profeta había hablado, y que se le restauró la mano, dice que lo quiso recompensar y que le dijo: ven a mi casa y bebe y come. Pero ¿qué dice? Si tú me dieras la mitad de tus bienes, algo por ahí, ¿verdad, hermanos? Sí. Dice: yo no lo aceptaría. Dice: porque Jehová me dio una orden, que yo no comiera ni bebiera. Amén. Dice: moraba entonces en Beth un viejo. Dile al que tienes a un lado: un viejo Profeta. Amén. Dice la palabra: moraba entonces en Beth un viejo profeta. Dice: el cual vino su hijo y le contó todo. ¿Verdad que dice la palabra de Dios que ahí había un profeta viejo? Sin embargo, él no estaba demandando lo que estaba haciendo el pueblo. Él no estaba demandando, él no fue y habló que lo que estaban haciendo el rey estaba mal. Nuestro Padre Eterno tuvo que traer a un joven profeta de otro lado, de otro lugar, para que viniera y le dijera al rey que estaban haciendo mal. Los de la casa no dijeron nada. El profeta viejo se quedó callado y no dijo que estaba haciendo lo que se estaba haciendo mal en esta ciudad, lo que estaba haciendo el rey. Amén. Dice: moraba entonces en Beth un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Beth. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Dice que los hijos estaban allá, que los hijos de aquel profeta viejo estaban allá cuando se derramó, cuando se quebró el altar, cuando se derramó la ceniza. Y dice que vinieron al padre, que vinieron al profeta viejo, hermanos. Y dice que le contaron: oh padre, es que mira, llegó un profeta nuevo y lo que profetizó se cumplió, y la mano del rey le pasó y le volvió y le sucedió. Y dice la palabra de Dios, hermano, que aquel rey le dio curiosidad. Vamos a leer. Dice: moraba entonces en Beth un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Beth. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. El número 12 dice: y su padre les dijo, dice, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel profeta de Dios, porque dice la palabra, había un profeta nuevo en aquel lugar. Y dice que cuando vinieron sus hijos y le contaron que había venido un profeta nuevo de otro lugar y que había profetizado sobre aquel pueblo de Dios, sobre aquel pueblo que Dios quería salvar en aquella ocasión. Amén. Muchas de las veces el Padre Eterno te manda gente que le oigas, hermano, porque Dios te quiere salvar a través de aquel siervo de Dios, a través de aquella persona.
Yo les estaba diciendo, antes tú creías en la palabra de Dios. Creíamos en la palabra de Dios. Cuando vino Jonás y le habló al pueblo de Nínive, el pueblo creyó en Jonás. Y dice la palabra de Dios que los puso a ayunar, dice, desde el más grande hasta el más pequeño. Dice, y aún ayunaron hasta las bestias. Pero el día de hoy, hermano, viene un hermano y te habla, viene otro hermano y te habla, viene otro siervo de Dios y te habla, y nosotros parece que estamos huecos de la cabeza. No nos entra la palabra de Dios, no creemos a la palabra del Señor. Ay, no, yo no sé por qué me lo dijo, yo no sé, ay, esa está loca, está loco. Gloria a Dios. Dice, y su padre les dijo por qué camino se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Dice, y él dijo a sus hijos, ensíllame el asno, y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Número 14, ¿quién lo tiene? Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Gloria a Dios. Fíjate, hermano. Fíjate la bendita palabra que el Dios nos trae el día de hoy. Dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de un encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios? Dice que vino de Judá, y él le dijo, yo soy. Pon atención, hermano. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Amén. Pero ¿qué le había dicho Jehová al varón de Dios, hermano? Ni bebiera, Ni bebiera. Ni regresara Ni regresara por el mismo camino. Ya Jehová le había dado una orden. Que no regresara por el mismo camino, que no fuera a casa de aquellos varones en aquel sitio, en aquel pueblo. Dice, no comas ni bebas, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso le había dado esa palabra, que el varón de Dios. Pero dice que vino el profeta anciano, hermanos, que tuvo curiosidad, y yo no sé qué más cosas tendría. Dice la palabra que le dijo a los hijos, oh, ¿viste por dónde se fue? Ensíllame pues el burro, el asno, la mula o el caballo, lo que tuviera a la mano, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Dice, y se fue a buscar al varón de Dios. ¿Y qué le dijo? Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Dice en el 16, hermano, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan. Ni beberé agua. ¿Qué dice? Ni beberé en agua. este lugar. Dice, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ahí ni regreses por el camino por donde fuiste. Dice el 18, dice, y el otro le dijo, fíjate lo que le dijo al profeta viejo, hermano. ¿Me pueden prender ahí los ojos, hermanos? Claro que sí. Y dice la palabra del Señor, fíjate. Dice, y el otro le dijo, a ver, mi chula, dale lectura. Y el otro le dijo, yo también soy profeta, como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor nos especifica que era un profeta de Jehová, que el varón. Que era un profeta viejo. Pero dice la palabra, dice, y el otro le dijo, mintiéndole, dijo, yo también soy profeta como tú, y a un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, traerle conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Siendo profeta de Dios, siendo siervo de Dios, dice la palabra que le mintió, hermanos. Que le dijo que él también era profeta. Era verdad que era profeta de Jehová, pero estaba mintiendo cuando dijo que un ángel le había hablado y que le dijo que lo trajese a casa para darle de comer y de beber. ¿Cuántas personas estamos aquí que conocemos la palabra de Dios, que predicamos la palabra de Dios, que predicamos el evangelio y mentimos? Así es. Y mentimos, hermanos. Y toda mentira trae una consecuencia en nuestra vida. Así
Por muy insignificante que sea la mentira, trae consecuencia a nuestra vida. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Qué hizo el profeta nuevo, hermanos? El profeta joven. Hizo lo que Dios le había dicho. Desobedeció. Desobedeció. Porque a Dios ya Por le eso hablaba a tenemos él. que tener Desobedeció la palabra de Jehová. Creyó en aquel profeta Creyó el viejo. profeta. Creyó en lo que el profeta había dicho. En la cuando mentira. era mentira. Es que yo te voy a decir algo. Cuando Cristo te habla, hermano, Hay que obedecer. hay que obedecer. Porque cuando Cristo te habla, no hay retorno para atrás. Nada. Si Cristo ya te habló una palabra, esa palabra va a ser. Amén. Así Hermano, como la semana pasada que la hermana Miriam dio su testimonio, que Jehová le había dicho, tú vete a la hora que tiene la cita, 11 de la mañana. Y dice mi hermana que ella bajando la escalera oyó otra voz muy suavecita que le dijo, ay no, vete ahorita a las 8 de la mañana para que tú les expliques, quizás te atiendan. Dios no es un quizás, Dios no es un haber. El Padre ya se lo había dicho a mi hermana, tú te vas a tales horas porque yo voy a arreglar tu asunto. Gloria a Dios. Amén. Y cuando el Señor habla, hermana, habla específicamente. Él especifica. Él no te dice a ver. Él no te dice a ver si se puede. Él te dice se puede. Amén. Amén. Pero este varón de Dios desobedeció creyendo verdaderamente. Él creyó en aquel profeta cuando él le dijo, es que yo también soy profeta de Dios y un ángel me habló y me dijo que vinieras y comieras y bebieras en mi casa. Y dice la palabra del Señor, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le habían hecho volver. Ahí sí estaba hablando Jehová. Así es. Ahí sí estaba hablando el Padre. Dice que cuando ya estaban sentados en la mesa, hermanos, dice verdaderamente habló Jehová a aquel profeta viejo. Dice que verdaderamente, dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y cuántas de las veces, hermanos, hemos caído porque preferimos la comida. Sí. No ayunamos porque preferimos comer. Preferimos la comida, preferimos, ¿cómo se dice? Alimentar tu cuerpo que el alma. Así es. Comemos 3 veces al día, 4, 5, las que se te pongan. Se me antoja esto, me lo vuelvo a comer. ¿Cuántas veces vamos a la Escritura? ¿Cuántas veces hablamos con el Padre? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, aquí está mi alma, aquí está mi vida, háblame, Señor? Muchas de las veces el Señor quiere y tiene tantas cosas para ti, pero como no platicamos con Él, pero como no le pedimos, dice el Señor, yo creo que no tiene necesidad, porque no viene a mí, no clama a mí, no ruega a mí. Y estamos llenos de tanta necesidad de Dios, hermano, pero no le buscamos. Amén. Amén. La hermana Mati nos decía el día de hoy que una señora le platicó a Cari que estaba pasando mucha tristeza por una dificultad, por un problema, y la invitaron a la iglesia. Pero muchas veces preferimos seguir con nuestro problema para que no me digan aleluya. Seguir con mi enfermedad para que no me digan que voy con los aleluyos. Dale un fuerte aplauso al que vive para que dice el número 21. Dice, y clamó al varón de Dios que había, dice, venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. ¿Qué dice? Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde. ¿Qué dijo? Por haber desobedecido. Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová. Dice, Y volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde
donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Te imaginas, hermano? Padre mío. ¿Te imaginas qué tristeza de aquel varón de Dios? Y hoy en día se nos hace bien fácil desobedecer a Dios. Así es. Se nos hace bien fácil echar una mentira piadosa. Pero dice la palabra de Dios, por cuanto desobedeciste la palabra de Jehová. ¿Qué dice, hermana? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y voy en el 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver se ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Te imaginas? Perdió la vida el varón de Dios por la desobediencia. Por la desobediencia, hermanos. Por cuanto no atendió la voz de Jehová. Dice que el Se lo varón... engañaron, ahí el otro lo engañó. Pero no, aquí estamos viendo, hermanos. Aquí estamos viendo la palabra de Dios, que a Dios no importa. Es que si él era profeta y si otro viene y te dice, Sí, yo soy Dios profeta, también hablaba pues, a ¿por qué él, no me claro, habla a sí. mí también Dios? Sí es. Amén, gloria a Dios. Si a ti te hablo, también me puede hablar a mí. Amén. Entonces, Pero sí se dejó engañar. Por eso Se tienes engañó, que tener sí. Se discernimiento dejó engañar. y tienes que tener visión. pero ¿cómo se puede lograr el discernimiento y la visión, hermano? Leyendo la palabra, ayunando y orando. Gloria al Esas Señor. tres cosas nada más. Estando todos los días en la presencia de Dios. El diablo Orar, lo engañó ayunar. a través del profeta viejo. Así es. De hecho, que llegó a perder la vida. ¿Por Pero- causa de qué? De la desobediencia. El punto tan importante es que te fijas que aquel, siendo profeta de Jehová, estaba sirviéndole al diablo también. Para allá voy, hermano. Entonces dice, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Dice, he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, dice, el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron, y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Número 26. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver el camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Qué dice? Todavía vino el profeta y dijo, es que fue rebelde. Cuando él hizo que regresara. Cuando él fue el que lo hizo que regresara. Fue rebelde a la palabra, fue rebelde a la ordenanza que Dios le dio, hermano, y por tanto perdió la vida. Y yo les estoy diciendo en esta tarde, se nos hace a veces algo bien sencillo el mentir. Sí. Y estamos viendo cuánto poder tiene la mentira en las manos del enemigo. Sí, así es. Con una simple mentira, hermanos, le estamos dando entrada ¿a qué? ¿Y a qué más? A la muerte. Y a la muerte. ¿A dónde vamos? A un camino de muerte y de perdición. Así es. Dice, por tanto fuiste rebelde. Por tanto fuiste desobediente. Sí, así es. ¿A dónde fuimos? A la muerte. Dice la palabra. ¿A dónde lo llevó? A la muerte. Y todavía el profeta viejo dice, por rebelde. Dice, oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo al varón de Dios, es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Sabes por qué, hermano?
porque el Señor ya sabía, el Señor por eso le dijo, no vuelvas por el mismo camino, el Señor por eso le dijo, no comas pan ni bebas, porque el Señor ya sabía lo que iba a acontecer si ese varón de Dios comía o bebía. El Señor ya sabía lo que le iba a pasar a aquel varón si regresaba por el mismo camino. Amén. Por eso es que se necesita tanto la comunión con el Padre, porque como dice la hermana, si yo me voy y me meto en comunión con Dios, el Señor me va a hablar y me va a decir no, porque yo te hablé y te hablé una sola vez y lo que yo digo así es, y no hay palabra que se revoque contra la mía.